A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Amigas y amigos, estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y teníamos que estar con un invitado en este programa el día de hoy, jueves, con el ingeniero Fernando Reyes Cisneros, que es vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental. Pero él no pudo llegar al canal porque las calles están bloqueadas. Entonces, me toca a mí explicarle a la audiencia el tema de lo que significa la eliminación de los subsidios a los precios de los combustibles. Yo diría que los economistas de línea dura, radicales, ortodoxos, yo diría que hasta extremistas, le planteaban al gobierno eliminación de los subsidios, le planteaban al gobierno que incremente el IVA del 12 al 15% y que baje el precio del salario. A mí me parece que era una recomendación terriblemente extremista, y recordaba, oyendo a algunos economistas con este tipo de opiniones, recordaba a lo que decía a su tiempo el ingeniero León Febres Cordero. Él decía, cuando el recetario de estos economistas, les decía que son unos terroristas económicos, ¿ya? Entonces a mí me parece que el gobierno no los escuchó al 100%, pero obviamente se vio obligado a eliminar los subsidios de los combustibles. Y sobre esa materia ya me voy a referir, porque no es que puede haber un mercado libre, ¿no?, que cada quien haga lo que quiera con el precio de la gasolina extra o con el precio del diésel, ¿ya? Si va a optar por ese camino, se le va a complicar más al gobierno nacional el decir que floten los precios de la gasolina extra, que floten los precios en el mercado de la Ecopaís, que floten los precios en el mercado del diésel. No, señor presidente. No, autoridades de Petroecuador. No, señor ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. No. Ese no es el camino. Eso va a complicar más. Tampoco debe permanecer en silencio los señores de la Agencia de Regulación y Control de los Hidrocarburos. A propósito, yo no sé si ellos tuvieron el control de las 1.600 gasolineras del país que venden combustibles. Yo no sé si ellos estuvieron vigilando para que los gasolineros en el Ecuador no especulen con el combustible, con el diésel, con la gasolina extra y con la Ecopaís. ¿Qué quiero decir? De que ellos llenaron los tanques en las gasolineras, que llenaron los de combustibles con los autotanques. La pregunta que yo le hago a la ARCHI, y si ellos le pueden decir al país de que los gasolineros vendieron todo el combustible hasta las 12 de la noche del día de ayer. Es decir, no se quedaron con volúmenes de diésel, de gasolina extra y de Ecopaís en los tanques de las gasolinas para aprovecharse el día de hoy con nuevos precios. Ojalá eso no haya ocurrido.
Así como también yo le conmino comedidamente a la ARCHI, a esta agencia de regulación y control de los hidrocarburos, para que haga una inspección total de todas las gasolineras en el Ecuador, a efectos de que vendan calibrado cada galón hacia los usuarios. Es decir, que no haya estafa al usuario vendiendo una cantidad menos por cada galón de diésel y por cada galón de gasolina. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay quejas, porque hay reclamos. A mí me han llamado. Dice que de una gasolinera a otra, cuando le piden $10, hay veces que la pluma del vehículo pasa de la mitad, dependiendo del vehículo, por supuesto, y en otros casos no. Entonces, la sospecha del usuario, del cliente, del que usa los hidrocarburos, es de que le están estafando. Y entonces, comedidamente, a los señores gasolineros del Ecuador, vendan el producto con calibración correcta de los surtidores, de las gasolineras, para que el cliente se sienta satisfecho. Véndale el galón completo en diésel, en gasolina super, en gasolina extra y en la Ecopaís. Volviendo ya al contexto nacional. Yo siempre he sido crítico de este tema, el manejo de los hidrocarburos en el Ecuador. Y esa es la responsabilidad que tiene que asumir el Estado y los distintos gobiernos, sobre todo a partir de los años 90. A partir de los años 90, a raíz de que salió Texaco del Ecuador, prácticamente el manejo de la política petrolera en el Ecuador ha sido un caos. Primero, no se cumple con lo que dice el artículo 5 de la ley de hidrocarburos, de que al petróleo que se explota de la región amazónica, dice el artículo 5 de la ley de hidrocarburos, hay que agregarle valor. ¿Qué significa? Industrializar el petróleo, en su mayor parte, para con los productos que se obtienen de las plantas de refinación, abastecer el mercado interno y lo que sobra, y los saldos que sobran, exportarlos. Con lo cual el beneficio económico para el Ecuador es mucho más grande de lo que se obtiene con la venta del petróleo. Ejemplo, para importar un barril de combustibles básicos, me refiero al diésel, a las gasolinas, al GLP, el Ecuador tiene que vender 2 barriles de petróleo. Y la pregunta es, ¿y dónde tiene que asumir la responsabilidad el Estado por su negligencia y los gobiernos por su negligencia de que han preferido vender 2 barriles de petróleo hacia el mercado internacional para importar un barril de combustibles, de productos básicos, diésel, gasolina y gas? Porque en el caso de los lubricantes se tiene que vender 12, 14 o 16 barriles de petróleo para importar un barril de lubricantes. ¿Qué significa eso? Negligencia, irresponsabilidad del Estado representado por los distintos gobiernos a partir de los años 90 hasta el día de hoy. Y se agudizó este problema mayormente en el gobierno de Correa, porque el gobierno de Correa tuvo mucho dinero, tuvo cerca de $100.000 millones ese gobierno en la exportación del crudo, pero asimismo importó casi el 50% en derivados. Es decir, ese gobierno tuvo más que suficiente dinero para construir una nueva refinería de petróleo y evitar las importaciones de los derivados. Y lo que debió hacer era construir una nueva refinería de petróleo de alta conversión tecnológica para más bien refinar la mayor parte del petróleo de la región amazónica, abastecer con producción nacional el mercado interno y exportar los saldos. No lo hizo. No lo hizo, ecuatorianas y ecuatorianos. De manera que él es el principal responsable de este caos, de esta crisis que vive el pueblo ecuatoriano. Una nueva refinería, con la tecnología que hoy existe, en 2 años se la puede construir. En 2 años.
Si no la construyó el gobierno de Correa, la debió construir el gobierno del presidente Moreno, pero tampoco la ha construido. El equipo de gobierno del área de los hidrocarburos ya está 2 años y medio en el cargo. Pues lamentablemente el señor Carlos Pérez García, ministro de Energía y de Recursos Naturales No Renovables, perdóneme señor ministro, usted no tiene visión y usted no tiene talento para haber cambiado la política hidrocarburífera en el Ecuador. Y seguimos en el mismo statu quo del gobierno anterior. El país no sabe sobre los contratos con China y con Tailandia. Usted no logró liberar la venta del petróleo a China y a Tailandia. No lo hizo, no lo ha hecho. Y tampoco ha construido una nueva refinería. Y hoy no sabe dónde hay que construirla, porque ni siquiera tiene definido el lugar. No tiene definido el volumen de la planta, que es el volumen de barriles de petróleo que procesaría la planta. No se sabe qué tipo de crudo se va a procesar en esa nueva planta. No se sabe cuánto costaría esa nueva planta. No se sabe cuál sería el costo de refinación del barril del petróleo de esa nueva planta. En fin, no se sabe qué derivados se obtendrían de esa nueva planta. Hay 10, 12 interrogantes, señor Carlos Pérez. A mí parece que usted debería dejar el cargo. Usted debería renunciar, usted y su equipo, porque han tenido una lentitud, como dice el pueblo ecuatoriano, refiriéndose a las personas que son lentas, que son más lentas que el solitario George. Señores ecuatorianas y ecuatorianos, yo diría que los economistas radicales ortodoxos que lo querían llevar al gobierno al despañadero, diciéndole sube el IVA del 12 al 15%, elimine los subsidios y baje los salarios, ellos deberían estar negociando para que se levante el paro. Ellos, pero no. A lo mejor ellos están en Miami, a lo mejor ellos están en Europa, es decir, no están aquí. Ah, claro, es fácil hacer ese tipo de recomendaciones tan radicales y también irresponsables, porque ellos son economistas. Ellos no le han dicho al país y no se han pronunciado sobre el mal manejo de la política petrolera. Ellos no se han pronunciado sobre el mal manejo de la política minera. Quiere ser justo que en el caso de la política minera, al Ecuador le quede entre el 3 y el 8% de las regalías petroleras. Y si uno va a la ley y quiere buscar y cuánto le queda en producción, al Ecuador de la explotación minera a gran escala, no encuentra un solo artículo que diga que de la explotación minera, de la producción minera, llamémosle así, al Ecuador le va a quedar tanto. Eso no existe. Solo hablan de regalías. Y lo que es peor, los señores de Mirador, de Ecuacorriente, de Mirador, de la provincia de Zamora Chinchipe, de Tundaime, de la explotación minera que se va a hacer en esta zona, es ofensivo, porque dice que se lo van a llevar en concentrado, es decir, no va a haber separación de los metales, no va a haber la fundición de los metales, no va a haber la industrialización de los metales, del cobre, como hace en Chile, ¿no? O de la plata o del oro, ellos se lo van a llevar en volquetadas de tierra. Según el ingeniero Fernando Reyes, van a circular en el Ecuador hacia el puerto Bolívar, en la provincia del Oro, o hacia el puerto de Guayaquil. Van a circular entre 400 y 500 volquetas de tierra, de concentrado, para llevarse eso hacia China y hacer la separación de los metales en China. Allá industrializar los metales, allá fundir los metales, y no en el Ecuador. La pregunta es, entonces, ¿cómo el Ecuador va a tener control de la producción de estos metales? ¿Cómo va a controlar? ¿Se van a ir a China las autoridades para controlar diariamente cuánto los chinos van a obtener en cobre, cuánto van a obtener en oro, cuánto van a obtener en plata? Señores de Minas, señor subsecretario de Minas, váyase a Chile, váyase a Chuquicamata, para que vea cómo hacen los chilenos. Ellos tienen industria de explotación del cobre. Ellos extraen de esos enormes socavones el cobre. Yo he estado en Chile, en Chuquicamata, y sé y vi cómo se explota el cobre. Ellos explotan, sacan de los socavones los concentrados
de la tierra, la llevan a superficie y hacen la separación en planta de los metales, luego los funden y luego lo transforman en cobre. Los chilenos saben qué se explota del subsuelo, aquí no vamos a saber nosotros. Entonces los economistas radicales deberían decirle al gobierno que corrija la política de la explotación de la minería metálica, que corrija el mal manejo de la explotación hidrocarburífera en el Ecuador, y que sea un gobierno de iniciativas. Porque si hubiéramos tenido nosotros, en el caso de los hidrocarburos, una planta que abastezca el mercado interno, 1 o 2 plantas que abastezca el mercado interno en productos básicos, en lubricantes, en productos sintéticos, no estuviera saliendo la plata casi en su totalidad que viene por la venta del crudo. Toda la plata tenemos que sacar para importar diésel, para importar gasolinas, para importar gas, para importar al 100% lubricantes y para importar al 100% productos sintéticos. De esa política no le hablan los economistas radicales al Ecuador y no le dan consejos al gobierno para que haga esas correcciones, mantienen silencio absoluto. Entonces, ecuatorianas y ecuatorianos, así no se puede manejar. Entonces, no tuviéramos estos shows, no tuviéramos el paro, no tuviéramos los bloqueos de las calles y de las vías, si nosotros hubiésemos tenido una industria hidrocarburífera que atienda eficientemente, eficazmente y con calidad el mercado interno con nuestros productos. Nosotros importamos más del 60% de productos básicos, gasolina, diésel y gas, más del 60%. El Ecuador demanda anualmente de 100 millones, aproximadamente de 100 millones de barriles en promedio, del gas, del diésel y las gasolinas. De los lubricantes, al 100% se importan. De los productos sintéticos, el 100% se importan. Dios y la naturaleza no nos va a perdonar por ser negligentes en el manejo de la industria hidrocarburífera. Entonces, otro aspecto que quiero mencionar es que los economistas radicales, ortodoxos, no le han dicho al Ecuador que, por ejemplo, en una sociedad con altos porcentajes de pobreza, de desnutrición, y que la gente no tiene las facilidades, no tiene los ingresos para satisfacer las necesidades materiales, que no tiene los ingresos para satisfacer las necesidades intelectuales, que no tiene los ingresos para satisfacer las necesidades sociales, que no tiene los ingresos para satisfacer las necesidades espirituales. ¿No? ¿No le han dicho a los economistas radicales y ortodoxos, o ortodoxos y radicales, de que el Ecuador tiene enormes problemas en ese ámbito? Según el economista Marco Flores, exministro de Economía y Finanzas, y yo lo felicito a Marco, porque él sí ha sido un economista con conciencia social, con conciencia humana. Él dice que en el Ecuador, actualmente, con datos del INEG, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y con datos del Banco Central, dice que en el Ecuador 4.4 millones de personas, 4.400.000 personas en el Ecuador viven mensualmente con menos de $3. Viven diariamente, con menos de $3. Insisto en el dato, 4.400.000 personas en el Ecuador, gente pobre, vive con menos de $3 al día. Eso significa, según Marco Flores, nada más y nada menos que el 25.5% de la población del Ecuador. De estos 4.400.000 personas que viven con menos de $3 al día, existe una población de 1.700.000 personas que viven diariamente con menos de $1.5. Con menos de $1.5. Con eso vive en el Ecuador cada persona pobre. Y entonces, frente a este escenario, subir el IVA del 12 al 15%, eliminar subsidios, es una sugerencia bien irresponsable, inhumana. Y por el otro lado, ellos saben, los economistas ortodoxos y radicales,
que el crecimiento de la economía ecuatoriana es cero, es casi cero, no supera el 1%. Entonces, la pregunta es, ¿cómo incrementar el IVA del 12 al 15% y eliminar subsidios de los combustibles cuando tenemos este escenario de enorme crisis social? Es algo terrible, es algo terrible. Y entonces lo que se tenía que hacer y lo que se tiene que hacer es hacer correctivos en la política de las telecomunicaciones, es hacer correctivos en el manejo de la política hidrocarburífera, es hacer correctivos en la política minera y es hacer correctivos en la política eléctrica. Muy bien, pero ya tenemos ahora sí la eliminación de los subsidios. Yo le voy a enviar una carta al señor vicepresidente de la República y al señor ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables y al señor gerente de Petroecuador y a los señores de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, que en términos abreviados se la conoce como ARCHE. Yo les voy a enviar una carta a efectos de que ellos administren precios de los hidrocarburos sin subsidios, ¿eh? Así como ya lo pusieron en vigencia, pero sería horroroso que ellos no administren precios de los hidrocarburos y dejen que flote el precio de la gasolina y del diésel. Eso no. Ellos tienen que administrar los precios. Ya eliminaron los subsidios, entonces tienen que administrar precios de los derivados de hidrocarburos sin subsidios. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ellos han tomado como referencia un precio del barril del petróleo. El precio de los derivados de los hidrocarburos está relacionado con el precio del barril del petróleo y tienen como referencia el WTI, que es el crudo de West Texas Intermedio, que es el crudo norteamericano, que es el crudo que sirve de referencia para fijar el precio del crudo ecuatoriano. Ellos han fijado el día de ayer un precio de $56 del WTI. Con ese precio de $56 del WTI, entonces definen un precio de la gasolina extra en $2.30. ¿A cómo se estaba vendiendo el lunes esa gasolina extra? En $1.85. ¿Cuánto le han incrementado? 45 centavos, porque aquí también los correístas, el correísmo, que es el responsable de esta crisis económica, social y moral porque gente de ese gobierno derrocharon el dinero, hicieron malas obras en el Ecuador y terminaron llevándose la plata. Ya me voy a referir a ese dato. Entonces yo le digo al Ecuador, antes se estaba vendiendo hasta el lunes en $1.85, hasta ayer martes 2 de octubre, $1.85 la gasolina extra. ¿A cómo está el día de hoy, miércoles? El día de hoy, miércoles 2 de octubre, en $2.30. Si usted resta de los $2.30 menos $1.85, el incremento es de 45 centavos. ¿Ya? En el caso del diésel, el diésel se estaba vendiendo hasta ayer en $1.09 y hoy se está vendiendo en $2.27. ¿Cuál es el incremento? De $1.18. Eso significa un incremento de más del 100% del precio que estaba vigente. Esos son los datos. ¿Ya? Entonces también hay que evitar, porque el correísmo quiere nuevamente pescar a río revuelto. El correísmo no tiene calidad moral ni ética para volver al poder, porque lo que vive el Ecuador es producto de sus acciones. ¿Ya? ¿Y qué dice el gobierno? Que con eso va a obtener un ingreso, en el caso de la gasolina, un ingreso anual de $370 millones, y en el caso del diésel dice que va a tener, como producto del incremento del precio del galón de diésel, va a tener un ingreso adicional en el diésel de $1.038 millones. De manera que sumando los $370 millones que va a tener como ingreso adicional producto del incremento o de la eliminación del subsidio de la gasolina extra, más lo que va a recibir de la eliminación del subsidio del diésel, que es $1.038 millones, dice que el ingreso anual de estos dos productos va a ser de $1.408 millones. Una cifra grande.
La pregunta es, ¿en dónde va a invertir ese dinero? El Ecuador quiere fuentes de trabajo y lo correcto es desarrollar el aparato productivo del Ecuador. Lo correcto es mejorar la infraestructura. Lo correcto es impulsar políticas de equipamiento en el Ecuador para facilitar la producción de los bienes y de los servicios y generar fuentes de trabajo. Los economistas ortodoxos radicales dicen de que hay que bajar el salario. No, señores, ustedes atentan contra la empresa privada. Lo que hay que bajar son la carga tributaria. Los salarios no. Al salario más bien hay que incrementarlo, porque eso tiene una ventaja para la producción, para el desarrollo productivo. Yo soy sociólogo. Y a mí se me admira que los economistas no se dan cuenta. Cuando el trabajador tiene buen salario, tiene mayor capacidad de compra, tiene mayor capacidad de consumo. Y si el trabajador tiene mayor capacidad de compra, si el trabajador tiene mayor capacidad de consumo, si tiene mayor capacidad de compra y de consumo, significa que las empresas venden más, las empresas producen más, las empresas generan mayores fuentes de trabajo, demandan de mayores fuentes de trabajo. Entonces el salario no hay que tocarlo, al salario más bien hay que subirlo. Por eso es que yo no estoy de acuerdo que el gobierno haya adoptado la política de bajar en el 20% a algún segmento de trabajadores del sector público. No, porque ese segmento de población va a dejar de comprar menos y eso afecta a las empresas, señores economistas. Usted debe darse cuenta que va a tener ese trabajador menos capacidad de compra, menos capacidad de consumo. Entonces es un error bajar salarios. Lo que hay que bajar son tributos. Nosotros hemos dicho que para desarrollar el aparato productivo del Ecuador, todos los bienes de capital, todos los insumos y la materia prima que se requiere para desarrollar producción en la industria, en la agricultura, debe tener cero arancel para que los productos que se generan en el mercado nacional sean competitivos en el mercado internacional, porque esos productos que los obtenemos en el Ecuador tenemos que volverlos a exportar. Y las exportaciones tienen que tener arancel cero. Entonces, eso le va a ayudar a la economía ecuatoriana a ser competitivo. Queridas amigas, queridos amigos, ya en los próximos días, nosotros tendremos mayores elementos de, ya revisando el registro oficial detalladamente. Y una vez que revisemos detalladamente el registro oficial, vuelvo a repetir, yo le voy a enviar una carta al señor vicepresidente de la República, al señor ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y al señor gerente de Petroecuador, para que en el Ecuador actúen racionalmente y con lógica. Los hidrocarburos es un monopolio natural, y siendo un monopolio natural del que depende al 100% de la sociedad, ustedes no le pueden dejar a libre albedrío el manejo de los precios para que unos pocos sean los que se beneficien a costa del sacrificio de la mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos. Queridas amigas, queridos amigos, esto es lo que quería decirles, y en el próximo programa ya vamos a tener mayores elementos observando los contenidos del registro oficial. Felicidades a todos, muy amables. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.